Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo genial. Yo estoy muy emocionada por el vídeo de hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces escalofriante mundo de las series turcas de venganza, pero con un enfoque especial, las mujeres que lideran estas historias. Olvídense de su copyright roes musculosos, hoy celebramos la astucia, la determinación superíndice 3N y la inteligencia de las protagonistas que no se detendrán ante nada para lograr sus objetivos. Vamos a conocer a personajes femeninos complejos con historias de dolor, traición superíndice 3N y por supuesto, una sed insaciable de justicia. Antes de que empecemos, si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal. Subo vídeos sobre series y películas turcas regularmente con análisis, recomendaciones y mucho más. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta comunidad. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora supongamos CEU superíndice 3 modos y empecemos este viaje a Trabu Copyright S de las series turcas de venganza protagonizadas por mujeres que definitivamente te harán temblar. No solo por sus acciones, sino también copyright N por la profundidad de sus motivaciones. Empezamos con una serie que aunque no se centra exclusivamente en la venganza, tiene un personaje femenino cuya sed de justicia es el motor de gran parte de la trama, Intikam. La adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense Revenge. Beren Saat interpreta a Yaymur Uzden, una mujer que regresa a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Su padre, un hombre inocente, fue falsamente acusado de un delito que no cometió y murió en prisión, dejando a Yaymur huérfana y destrozada. Lo que hace a Yaymur tan fascinante es su inteligencia y su capacidad para manipular a quienes la rodean. No es una vengadora impulsiva, sino una estratega meticulosa que planea cada movimiento con cuidado. Utiliza su encanto y su astucia para ganarse la confianza de sus enemigos y luego, poco a poco, desmantelarlos desde dentro. La serie es un thriller lleno de giros inesperados, donde cada personaje tiene secretos oscuros y Yaymur debe estar un paso adelante para lograr su venganza. Además, el conflicto interno de Yaymur, entre su deseo de venganza y su creciente conciencia de las consecuencias de sus actos, la convierte en un personaje complejo y memorable. Ahora pasemos a otra serie que aunque quizás no sea tan conocida como Intikam, tiene una protagonista femenina que es pura dinamita, Seref Meselesi. La serie sigue la historia de dos hermanos, pero es la trama de Kubra, interpretada por Yasemin Allen, la que realmente te atrapa. Kubra es una mujer que sufre un ataque terrible que la deja traumatizada y decidida a buscar justicia por sus propios medios. Lo que distingue a Kubra es su fuerza de voluntad y su capacidad para transformarse. Deja atrás su vida anterior y se convierte en una mujer implacable, dispuesta a todo para vengarse de quienes la lastimaron. No busca la venganza por venganza, sino para recuperar su honor y su dignidad. Su historia es una de superación personal y de lucha contra la injusticia. A pesar de las circunstancias terribles que enfrenta, Kubra nunca pierde su humanidad por completo. Su camino hacia la venganza está lleno de obstáculos y dilemas morales, lo que la convierte en un personaje multidimensional y conmovedor. Siguiendo con esta línea de mujeres fuertes, tenemos que hablar de Azize. Hande Párrafo interpreta a Azize, una enfermera que busca vengar a su familia, asesinada por una poderosa familia mafiosa. Azize se infiltra en la familia Alpan, los responsables de la muerte de sus padres y hermanos, decidida a destruirlos desde dentro. Lo que hace a Azize tan interesante es la dualidad de su personaje. Por un lado, es una enfermera amable y compasiva, que se preocupa por el bienestar de los demás. Por otro lado, es una vengadora implacable, capaz de planear y ejecutar estrategias complejas para lograr su objetivo. La serie está llena de tensión y suspense, mientras Azize intenta mantener su verdadera identidad oculta y evitar ser descubierta por sus enemigos. Además, el romance prohibido entre Azize y Kartal, un miembro de la familia Alpan, añade una capa adicional de complejidad a la trama. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que combina la venganza con el drama romántico, Sadakatsiz. Aunque la infidelidad es el tema principal, la respuesta de Asia a la traición superíndice 3N de su esposo la convierte en una figura vengativa, aunque no de la manera tradicional. Asia, una doctora exitosa, descubre que su esposo la ha estado engañando durante años con una mujer más joven. En lugar de hundirse en la desesperación, Asia decide tomar el control de la situación y planear su venganza con astucia y elegancia.
Lo que hace a Asia tan admirable es su inteligencia emocional y su capacidad para mantener la compostura incluso en las circunstancias más difíciles. No recurre a la violencia ni a la humillación pública, sino que utiliza sus habilidades y su conocimiento para desmantelar la vida de su esposo poco a poco. Su venganza es fría, calculada y, en última instancia, muy satisfactoria. Además, la serie explora las consecuencias de la infidelidad en todas las partes involucradas, lo que la convierte en un drama complejo y reflexivo. No podemos dejar de mencionar Ukon-dieres y Sukur, aunque la venganza no es el único tema central. Damla Summed como Efsun Kent es un personaje que busca venganza por el pasado de su familia y las injusticias cometidas contra ellos. Aunque inicialmente aparece como un personaje secundario, su evolución superíndice 3N y su determinación la convierten en una pieza clave en la lucha por el control del barrio de Ukon-dieres y Sukur. Efsun es un personaje complejo y misterioso con una historia llena de dolor y traición. Su búsqueda de venganza la lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a enemigos poderosos. Su relación con Yamau Párrafo, el protagonista de la serie, también es un factor importante en su desarrollo como personaje. A pesar de sus errores y sus contradicciones, Efsun es una mujer fuerte y decidida, que lucha por lo que cree justo. Finalmente, y quizás menos centrada en la venganza pero en la justicia, tenemos Fatmagul Unsu Párrafo UNE. Si bien la serie trata sobre la superación de un trauma y la búsqueda de justicia después de copyright de una agresión sexual, la determinación de Fatmagul para hacer que sus agresores rindan cuentas es, en esencia, una forma de venganza. No una venganza sangrienta, sino una venganza a través copyright de la justicia y la sanación. La fuerza de Fatmagul radica en su vulnerabilidad y en su capacidad para encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Su lucha por reconstruir su vida y por llevar a sus agresores ante la justicia inspira a otros a hablar y a luchar contra la injusticia. La serie es un poderoso alegato contra la violencia sexual y un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas de venganza protagonizadas por mujeres. Espero que hayan disfrutado conociendo a estos personajes femeninos tan fuertes y complejos. Hemos visto desde la venganza Metu superíndice 3 dica y calculada, hasta la venganza a Trabu copyright de la justicia y la superación. En resumen, exploramos mujeres que, empujadas al límite por la traición superíndice 3N, la injusticia o la pu copyright dida, se alzan para reclamar lo que les fue arrebatado. Ya sea a través de la astucia, la fuerza o la determinación inquebrantable, estas protagonistas nos demuestran que la venganza, aunque a menudo turbia y compleja, puede ser una poderosa fuerza motriz. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas sobre QU Copyright series turcas ver a continuación superíndice 3N. No olviden dejarme en los comentarios CUL de estas protagonistas les parece la impactante y por QU Copyright. Me encanta leer sus opiniones y saber QU Copyright piensan. También Copyright N me gustaría saber si conocen otras series turcas con mujeres protagonistas que busquen venganza. Recomiu Copyright denmelas en los comentarios. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos sobre series y películas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.